Hola, buenos días. Nos encontramos en el Centro de Demostración y Transferencia Agrícola del Mirador. Estamos con Pedro Mínguez, que es el director de este centro. Y hemos venido porque Pedro lleva ya más de 5 años estudiando, investigando sobre sensorización, sobre todo sondas de humedad en suelo, para conseguir una eficiencia máxima a la hora de riego y poder conseguir así el no producir esa contaminación que se produce en suelos con los fertilizantes y además el ahorro de agua, que hoy en día es un bien bastante preciado. Pedro, buenos días. Buenos días. Sabemos eso, llevas 5 años investigando o estudiando sobre sondas. Tienes instaladas sondas de bastantes empresas distintas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el uso de las sondas? Pues nuestra experiencia aquí en el centro ha sido bastante positiva. Tenemos, con la sensorización que hacemos en el suelo, tenemos una información que nunca antes habíamos tenido. Siempre hemos tenido nosotros la parte aérea del cultivo, desde el suelo hacia arriba, mucha información, pero nunca de la superficie hacia abajo, que es casi lo más importante, saber qué disponibilidad tiene de agua la raíz. Entonces, durante 5 años hemos estado trabajando, viendo resultados y consiguiendo un ahorro de agua muy interesante, porque sabíamos lo que en realidad hay de la superficie de abajo, cantidad de agua, en qué perfil está ese agua. No es lo mismo tenerla a 15-20 centímetros que a una profundidad de 40 o 45. Lógicamente, a esa profundidad estamos haciendo una percolación de agua y de insumos, abonos minerales, que no es necesaria en realidad. Entonces, con ese control exhaustivo de los riegos, del control de los riegos, de duración, de cuándo, cómo y cuánto se echa. Con eso, esa información la trabajamos y podemos conseguir un ahorro de insumos, de contaminación y de agua, que es un bien escaso y muy preciado en la zona. Nosotros en esta zona, efectivamente, el tema del agua es bastante importante. Por lo que he estado leyendo, he estado investigando un poco sobre ti, tienes un trabajo en el cual incluso llegas a decir que llevando un buen manejo de ese riego, puede haber, por lo menos en lo que es tu parcela, puedes tener hasta un 60% de ahorro, 60%, perdón, de ahorro de agua con respecto a no usar sondas. Hicimos un ensayo en concreto en un cultivo muy exigente en agua, o que nosotros hemos tenido una cultura que era muy exigente en agua, como es el apio. El apio es un cultivo de invierno, de largo ciclo y muy exigente en agua, pero con la utilización de actividades culturales, como puede ser la instalación de un acolchado y un equipo de sensorización que nos diga cuándo hay que echar el agua y cuánto, conseguimos hasta un ahorro de un 63% de agua. Sin acolchado y con la lectura de la sonda nos quedamos en un 54% de ahorro de agua. Con su abono, nosotros regamos por incremento de conductividad, conseguimos un ahorro de 54% de agua y de abono. A igual resultado, por supuesto. Siempre el objetivo final es conseguir una calidad muy buena, muy alta. No vale que tenga una calidad inferior y ahorre agua, entonces estás perjudicando el cultivo. A igual resultado de calidades incluso superiores en las que habíamos echado ese 63% menos de agua. Es un dato bastante demoledor. Eso se puede hacer en un centro como este. A lo mejor una explotación habitual, 40%, porque nosotros siempre estamos encima del cultivo, día a día mirando la información de las sondas, que es vital para eso, es la información que te proporciona estas sondas. Lanzamos los riegos diariamente según las necesidades de la sonda. Con eso, al final, un objetivo conseguido es el 10% de ahorro. Estás dando unos datos que realmente son importantes, que si se le planteasen a un agricultor, me imagino que rápidamente iría a instalarse alguna sonda de este tipo. ¿Por qué opinas que el agricultor es reticente a instalar este tipo de tecnología? Hombre, todos esos beneficios requieren mucha más dedicación, atención y una mínima formación del agricultor. Tiene que tener una mínima formación de cómo se interpreta la lectura de esas sondas. No vale que yo ponga un 63% de agua inicial desde el principio hasta el final del cultivo. Eso sería un error. Ese porcentaje de ahorro de agua se consigue al final del cultivo. Cada época tiene un ahorro diferente. No puedes tratar el cultivo desde cero con ese ahorro de agua. Entonces el agricultor puede estar un poco más retraído porque puede necesitar un poco más de tiempo, de manejo, de experiencia. Pero a la larga es muy interesante conseguir esa trayectoria porque te ahorra mucha agua. Ahora mismo el agua es un bien escaso. Si tú tienes una disponibilidad de agua X
y puedes bajarla a la mitad, puedes seguir criando la misma superficie. Ante una situación baja de disponibilidad de agua, tú puedes seguir criando la misma superficie porque necesitas la mitad de agua. Muchas explotaciones han reducido su producción por escasez de agua. Con estos equipos podemos conseguir seguir criando la misma superficie con la mitad de agua, la mitad o el 30% menos de agua. Vamos a ser un poco flexibles, pero un 30% menos de consumo me da opción de criar un 30% más de superficie. Que ante una situación estresante de disponibilidad de agua, podemos seguir cultivando. Efectivamente. ¿Que tenemos disponibilidad de agua? Pues nos evitamos de contaminar. No estoy bajando ni fosfatos ni nitratos a perfiles que la planta no utiliza. Un exceso de agua, un exceso de humedad también nos produce patógenos, Sclerotinia, Fusarium, Pythium, llamada de nematodo a perfiles más húmedos. Al final, todo eso mejora el ahorro de cultivo. También mejoramos la utilización de fitosanitarios, bajamos su utilización. Eso te iba a comentar, además de, bueno, por supuesto, ese ahorro de fertilizantes, esa mejoría en cuanto a contaminación, no vamos a contaminar los perfiles bajos del suelo porque no va a llegar allí el fertilizante. Has hablado de la sanidad de las raíces. ¿Realmente mejora también el estado de la raíz con este tipo de sondas? Ante un suelo con la capacidad de campo saturada, es decir, que no le coja más agua, todo el que le eche lo va a preescolar, tenemos menos oxigenación en las raíces, tenemos más tiempo el suelo con una humedad muy alta, que eso es caldo de cultivo para hongos y bacterias de suelo. Y foliares, toda la lechuga, el apio que esté en contacto directamente con el suelo, esa zona del cultivo, cuanto más tiempo esté más húmeda de lo normal, estamos perjudicando. Tú, las zonas que tienes instaladas, ¿las tienes conectadas directamente a una máquina de fertirriego o coges tú las gráficas, las analizas, ves cuáles son las necesidades del suelo y entonces actúas sobre la máquina? De momento estamos recogiendo información. Nosotros recogemos información de las lecturas del suelo y sobre eso determinamos cuándo dar el riego y la cuantía de cada riego. Se pueden adaptar los equipos que tenemos de riego, que son los habituales en la zona, son muy tecnológicos, muy modernos, muy adaptables. Se pueden conectar esa información a los equipos de riego y programarlos para que mediante la orden con unos parámetros de tensión, por alto o por bajo, que lancen riego o paren de regar, por exceso o por defecto de agua. Mi consejo principal es que de momento que las primeras campañas el agricultor recibe información. Una información muy valiosa que hay que aprender a manejarla antes de lanzarte a automatizarlo al 100%. Primero recoger información, una campaña de invierno, bueno, puede ser apio, lechuga, brócoli, una campaña de verano, puede ser un melón, pimiento de libre, una sandía, y sobre eso, a la campaña siguiente, decidirse ya a automatizar el riego. Conociendo el perfil de agricultor de esta zona, ¿tú crees que con una formación específica sobre sondas de riego serían capaces de poder analizar esas gráficas y hacer esas estrategias de riego que les llevase a conseguir los ahorros de agua y fertilizantes de los que estamos hablando? Yo creo que sí, porque el agricultor de la zona está muy acostumbrado a recibir información, es una agricultura muy dinámica, digo, en lucha integrada, en nuevas normas de calidad, en normas de cualquier tipo. El agricultor de la zona, del campo de Cartagena, está muy para asimilar toda esa información y todas esas necesidades de nuevas formaciones. Yo creo que sería muy interesante para el agricultor ver cómo su explotación puede avanzar digitalmente, conteniendo información de zonas del cultivo que nunca la había tenido, que era del suelo hacia abajo. Nosotros en ETIFA, como sabes, nos dedicamos principalmente a lo que es la formación y la transferencia de conocimiento al agricultor para conseguir con todas estas tecnologías nuevas ser más eficientes en el uso sobre todo de fertilizantes, de agua, para al final conseguir tener misma producción o mayor producción incluso y mayor calidad. ¿Cómo crees que ETIFA debería orientarse? ¿A quién deberíamos dirigirnos y cómo? Para conseguir que el miedo que tiene el agricultor a adquirir tecnología y sacarle utilidad pierda ese temor. Pues principalmente yo creo que se debe hacer unas nociones básicas primero de lo que son los equipos, en qué consisten, qué información te dan, y principalmente dirigirse a organizaciones agrarias, cooperativas, subastas, sindicatos agrarios, que ahí están todos los agricultores más o menos relacionados con esas entidades. A partir de ahí da unas nociones básicas y luego hay algunas más específicas para el uso adecuado de esa tecnología. Aquí en el centro llevamos 5 años, pero 5 años no llevamos trabajando bien. Hay que saber cómo poner la sonda, dónde ponerla, son muy importantes. Una información puede desvirtuarse totalmente
si alguien antes no te dice cómo y cómo ponerla. Información te da del sitio en concreto que está puesto. Si no se hace una buena colocación, puedes tener problemas. Entonces, siempre a la hora de adquirir estos equipos totalmente nuevos y muy interesantes, pero tienes que tener unas acciones mínimas de su funcionamiento y su colocación. O sea, no solamente tenemos que centrarnos en esa interpretación de las gráficas, también es importante dónde colocarla y además poder explicarle al agricultor que, oye, este año colócala aquí, pero a lo mejor el año que viene te interesa colocarla en otra parte o colocar varias. Depende del cultivo en que tú la sitúes. No es lo mismo un pimiento en invernadero, como estamos viendo aquí, que un cultivo de lechuga de un ciclo de 4 semanas. No es el mismo desarrollo radicular, no son las mismas necesidades, entonces tiene que ser el agricultor lo suficientemente autónomo como para él decidir dónde se pone. Pero antes tiene que tener una formación básica del por qué se pone aquí o allí. La gráfica, el resultado que te da es de donde lo has puesto concretamente en ese suelo. No es lo mismo ponerlo en medio de una línea que ponerlo justamente al lado de la planta, abajo del carril, arriba del carril. Eso es fundamental. Sin esa base, lo que vas a ver puede ser una información que es la correcta, pero no es la adecuada. Ajá. Es la correcta porque funciona el equipo bien, pero no es la que tú necesitas interpretar. De eso depende la colocación, es lo más importante de estos equipos. Vale. Luego, para interpretar una gráfica, o sea, ¿cómo lo haces tú? Quiero decir, ¿cómo sabes tú cuándo hay que regar más o cuándo hay que regar menos? Lo importante de estos equipos es ponerlo un tiempo antes, seguir el agricultor haciendo sus acciones habituales, lo que estaba haciendo habitualmente, y recoger esa información mediante gráficas, mediante una perspectiva de tiempo, durante 15 días lo que te ha hecho esos riegos con lo que tú has hecho, y ver dónde está el agua, en un perfil de 15 centímetros, de 30 o de 45. ¿Sabes? Según el cultivo que sea, según las gráficas, lo puntiagudas que sean, si tengo una gráfica muy puntiaguda, estoy dando riegos muy copiosos, y a lo mejor excesivos. Si quiero aplanarlo un poco más, cambio tiempo, cambio hora del riego. No es lo mismo en un cultivo de invierno regar un apio a las 8 de la mañana, que es totalmente innecesario, que regarlo a la 1 del mediodía. Verás evoluciones diferentes con la misma cantidad de agua. O sea que esa información hay que estudiarla muy bien estudiada a la hora de empezar a trabajar con el equipo. Por eso la información hay que primero recopilarla y aprender a valorarla cada uno en su finca. No es lo mismo un suelo arcilloso que uno arenoso. Entonces, también nos podemos ayudar de análisis de suelo, viendo las capacidades de campo de nuestro suelo. Es decir, hay que recopilar primero una información bastante interesante y bastante analizada por el propio agricultor antes de lanzarte a regar con la información de la sonda. Primero recopilar información, es lo más importante. Entonces, al final, estas sondas también te están indicando cuando realmente la planta necesita el agua. Es decir, cuando la planta está trabajando, va a tener mayor necesidad de agua y, por lo tanto, si tú le das en ese momento el agua y los fertilizantes, te va a producir más. Es decir, también podemos conseguir mejoras de producción. Sí, evidentemente. Ahora mismo nosotros el primer año hicimos un cultivo de apio con las primeras sondas que teníamos, jugando con ellas. Yo regaba a las 9 de la mañana, cuando tenía disponibilidad de cabezar. Pues yo veía mis resultados y siempre tenía un encharcamiento del cultivo, regando simplemente 30 minutos, un cultivo de apio. Entonces vimos que estábamos causando daño. Había más botrytis, había más esclerotinia. Cambiamos la formulación de riego a pasar a la 1 del mediodía. Entonces vimos que regando a la 1 del mediodía al mismo tiempo, la planta ya estaba seca, no tenía rocío de la mañana, esa agua sí la estaba utilizando. Se veía en el movimiento de las sondas que ese cultivo sí estaba haciendo en ese momento extracción de agua del suelo, frente al riego que lo daba a las 9 de la mañana. No había luz suficiente, no estaba activado el cultivo, estaba produciendo un daño. Simplemente el mismo riego, cambiándolo de hora, se ve en la gráfica el beneficio que está produciendo. A las 8 de la mañana, encharcamiento. A la 1 del mediodía, las sondas no bajaban tanto, por lo que ese agua estaba extrayéndolo al cultivo del suelo. Simplemente ese cambio de hora. Con esa lectura de la sonda yo ya vi que tenemos que cambiar de riego. Un cultivo bloqueado, con humedad en la hoja, sin fotosíntesis, le echa agua. Un cultivo hortícola, a lo mejor un cítrico o un arbolado es diferente. Sí, sí. Un cultivo hortícola a esa hora de la mañana, en un mes de noviembre y diciembre, vimos que estamos haciendo más daño que beneficio. A partir de ahí, mejoramos nuestros problemas fúngicos, mejoramos la calidad del apio, porque al final no tenía tantos problemas, pues no das tantos tratamientos fitosanitarios. En conjunto mejoró la rentabilidad del cultivo. Muy bien. Vamos a ver, ese análisis de gráficas, yo tengo claro que tú cada 5 minutos la miras, pero no lo sabía, o sea, pero realmente ¿cada cuánto tiempo es necesario actuar sobre el riego? ¿A diario? ¿Cada semana? Dependiendo de la época del año.
Pues eso nosotros, vamos a ver, hay una discusión ahora de poner tensiómetros normales de toda la vida o tener equipos de estos. Un tensiómetro de toda la vida, tú vas visualmente, ves 15 bares, 10 bares, la tensión que sea, apunta. Vas al día siguiente y apunta. Eso es muy bueno, pero la información de una sonda ves una evolución en el tiempo. No es lo mismo ver 10 bares porque va bajando de 15 o 10 bares porque va subiendo de 5. Sí. Entonces, sobre eso se puede actuar. Yo veo durante varios días la evolución que va haciendo. Si yo veo que tengo una tensión alta, no es adecuado dar un riego copioso porque te hará la humedad del suelo te subirá drásticamente. Hay que dar riego un poquito más copioso para que esa evolución sea lenta. No es bueno ni la seca excesiva ni la humedad excesiva. Entonces, cada 2 o 3 días es ver de dónde viene esa evolución, si va en alza o si va a la baja, para controlar los riegos, subiendo unos minutos o bajando unos minutos. No haces cosas radicales. Pedro, muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros, sobre todo también por ese conocimiento que nos has dado y que va a venir muy bien a toda la gente que nos esté viendo. Para próximas acciones que hagamos en ETIFA, desde luego voy a contar contigo porque realmente se nota que sabes mucho y que puedes ser de gran utilidad para los agricultores y para esa eficiencia que desde ETIFA buscamos. Muchísimas gracias y bueno, en próximos vídeos os hablaremos también de temas relacionados, por supuesto, con la agricultura y con esa eficiencia que estamos buscando en el uso de fertilizantes, agua, los insumos en general.